Bienvenidos y bienvenidas, misteriosos y misteriosas. Espero que estén muy bien. Confirmen por favor si se escucha bien. Y empezamos con un directo diferente. Un directo con unas narrativas que van a homenajear, pero al mismo tiempo van a surcar lugares oscuros. El Papa está muerto. Las campanas suenan en Roma. La plaza de San Pedro vuelve a llenarse. Pero esta vez no por esperanza, sino por despedida. Hoy el mundo despide a Francisco, pero esta transmisión no es un simple homenaje, porque donde otros ven un final, nosotros vemos una señal, porque mientras su imagen se apaga, empiezan a emerger antiguos presagios, profecías que dormían desde hace siglos, nombres en listas olvidadas, figuras en túnicas negras y un número, el 112. Esta noche no solo vamos a hablar de un hombre, vamos a hablar también del poder, de las sombras, de las fuerzas que operan dentro del Vaticano hace siglos. ¿Fue Francisco el último verdadero Papa? 13 de marzo del 2013. El humo blanco se había levantado sobre la Capilla Sixtina. A ver si les puedo mostrar. Fue elegido y se convirtió el 13 de marzo de 2013 cuando Bergoglio fue elegido y se convertía en Francisco. Y nuestro compañero Julio Bazán, que está volviendo de Tandil, porque estuvo cubriendo justamente el Vía Crucis tan importante que se hace allá en Tandil, estuvo ese día en esa plaza y esto pasaba. A toda emoción. Ahí está, ¿no? Son imágenes igual del Vaticano. Cae la tarde en Roma. La vista de cerca de 120.000 personas, incluida la mía, están clavadas desde hace horas en la chimenea de bronce de la Capilla Sixtina, encargada de anunciar con señales de humo blanco la elección del nuevo Papa. Así era. Así era. Yo tenía un par de preguntas. Desde hace 5 o 6 horas estamos con el camarógrafo Matías Revela de pie en la plaza de San Pedro, entre las primeras filas de la multitud, debajo del balcón central de la basílica, por donde aparecerá el nuevo pontífice. La espera se hace interminable. Es el 13 de marzo. Pronto se cumplirán 24 horas desde que los 115 cardenales, entre ellos nuestro Jorge Bergoglio, se encerraron en la Capilla Sixtina bajo el fresco del juicio final. Así era la elección. Se llama cónclave, de hecho, ¿no? Mirá, humo negro. 4 fumatas negras, producto de la quema de las boletas de los escrutinios infructuosos. Escrutinios infructuosos. Cuando sale el humo negro es que no hay una decisión unánime. A las 19:06, un clamor atronador estremece a la plaza. Sale la fumata blanca de la chimenea. Por fin, hay nuevo Papa. De pronto, las miradas... Y mientras eso sucedía, vamos, ¿se podrá dejar de fondo este video? Bueno, lo vamos a poner en bucle. Por si salta copia igual, explota el directo y ustedes se van a dar cuenta. 13 de marzo del 2013, el humo blanco ya se había levantado sobre la Capilla Sixtina, el mundo en vilo, los ojos puestos en Roma, y de pronto aparece una figura distinta, no un europeo, no un monseñor de voz imponente, no un príncipe de la iglesia, aparece él, Jorge Mario Bergoglio, argentino, jesuita, casi tímido, con la mirada en el suelo, la voz quebrada y un mensaje que no era de poder, sino de servicio. Su primera frase como papa no fue una bendición, fue un pedido, un gesto. Recen por mí. No usó la estola dorada, no levantó los brazos, no gritó victoria, solo saludó, solo pidió, solo se inclinó. En ese momento, sin saberlo, estaba lanzando un mensaje que marcaría todo su papado. No venía a mandar, venía a sacudir. Eligió el nombre Francisco. Nunca antes un papa lo había hecho.
¿Por qué? Porque San Francisco de Asís fue el hombre que renunció a la riqueza, que caminó descalzo entre los leprosos, que predicó con el cuerpo y no con la corona. Bergoglio eligió ese nombre sabiendo lo que significaba. Sabía que al asumirlo, estaba diciendo: voy a enfrentar a los poderosos, incluso a los que están acá adentro. Y así fue. Desde el primer día, no vivió en los aposentos papales, sino en una residencia común. Usó zapatos negros comunes, no los rojos del ritual. Mantuvo su cruz de hierro en lugar de cambiarla por una de oro. Y comenzó una cruzada silenciosa contra la vanidad, el boato y la imagen monárquica del Vaticano. Pero con esos gestos también encendió alarmas. No todos en Roma lo vieron como un santo. Para muchos fue una amenaza, un papa que no respondía al molde. Un papa latinoamericano, con olor a barrio, con acento porteño, con pasado de subte y mate en la plaza. ¿Qué hacía alguien así en el trono de San Pedro? ¿Era un puente o un error del sistema? Lo cierto es que no fue recibido con los brazos abiertos por todos. Desde los sectores más conservadores, desde las logias internas, desde los pasillos silenciosos del poder eclesiástico, comenzó a circular una idea: este papa no es uno de los nuestros. Y ahí nació el conflicto. Un hombre que llegaba para hablar de misericordia, de inclusión, de justicia social, enfrentando a una estructura que llevaba siglos operando bajo la lógica del privilegio, del secreto y de la apariencia. ¿Se puede ser papa sin ser parte del poder? ¿Es posible liderar una institución milenaria desde la sencillez? ¿O inevitablemente vas a terminar atrapado por la maquinaria? Francisco intentó resistir, pero cada paso lo acercaba más a la tormenta. Y todo empezó esa noche bajo las luces del balcón cuando un hombre simple dijo: buenas noches. ¿Crees que su estilo de sencillez y simple lo fortaleció o lo aisló dentro del Vaticano? Cuando pasó, ¿vos qué pensabas realmente de Francisco? Sé que hay argentinos y sé que hay personas que no son de Argentina, entonces va a haber personas que puedan, supongo, que responder de manera objetiva también. Gracias por estar acá. Solo bajo la lluvia hubo uno de los impactantes rezos. A ver, mira lo que es, cómo empieza la fotografía, todo es increíble este momento. El silencio es impresionante. Esto es hace 5 años, 2020. Tremendo. Y hay uno que tiene... En nombre del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo. Y hay uno que tiene el rezo, ¿no? ¿Dónde estaba? Por acá. Ay, perdón. Acá está. Non ti importa che siamo perduti. Si destò, minacciò il vento e disse al mare: taci, calmati. Il vento cessò e ci fu grande bonaccia. Poi disse loro: perché avete paura? Non avete ancora fede. E furono presi da grande timore e si dicevano l'un l'altro: chi è dunque costui che anche il vento e il mare gli obbediscono?
Medio tenebroso, ¿no? Ahí al final, bueno, ahora es como medio fuerte. Non ti importa che sia. Bueno, continuamos con la lectura. Solo bajo la lluvia, uno de los símbolos más potentes del siglo XXI, por lo que representa. Era marzo 27 del 2020. El mundo entero estaba en cuarentena. Las calles vacías. Los hospitales saturados. El miedo era universal, pero desde Roma ocurrió una escena que parecía salida de una película postapocalíptica. El Papa Francisco caminó solo por una plaza de San Pedro completamente vacía, bajo una lluvia persistente, lenta, casi como una lágrima del cielo. Caminó encorvado, en silencio hasta el altar. No hubo fieles, no hubo cánticos, solo lluvia, el eco y una figura vestida de blanco que parecía cargar el peso de toda la humanidad en la espalda. Desde el Vaticano, Francisco dio la bendición, Urbi et Orbi, al mundo entero con indulgencia plenaria. Una bendición que históricamente se da en Pascua, en Navidad o tras la elección de un nuevo Papa, pero esta vez fue distinta. Esta vez parecía una bendición para los vivos y también para los que morirían. La imagen del Papa solo bajo la lluvia, con la mirada baja y la respiración pesada, dio la vuelta al mundo. Incluso quienes no son católicos dijeron haber sentido algo simbólico, algo universal. Ese día el Papa no fue solo el líder de la Iglesia, fue una especie de medium, un canal de conexión entre el caos del mundo y la esperanza. ¿Les está gustando la lectura? ¿La estoy leyendo bien? ¿Escuchan bien? ¿Se sienten cómodos? ¿Están a gusto? Si es así, por favor, compartan con un like. Bienvenidos y muchas gracias por estar aquí. Ahora bien, ¿qué representó en realidad ese acto? ¿Fue un gesto de fe o un mensaje mucho más profundo? Porque si uno observa esa imagen con detenimiento, hay elementos que la vuelven casi rituales. El obelisco egipcio al fondo, símbolo de eternidad pagana, la lluvia purificadora, el crucifijo medieval traído especialmente desde San Marcelo al Corso, el mismo que, según la tradición, detuvo la peste en el siglo XVI. Nada es casual, todo fue símbolo. Y aunque muchos lo vieron como un acto de oración, otros más atentos a la semiótica, lo leyeron como un intento desesperado de interceder frente a fuerzas que ya se habían desatado. Esa noche algunos dijeron, esto no fue una misa, fue un exorcismo. Y hay un dato más. Mientras Francisco daba su bendición, una mujer en Italia, una mística moderna pero conocida, escribió en su blog que había tenido una visión. Veo al Papa solo, pero no está solo. Hay sombras a su alrededor. Él sabe que ha empezado algo, que no se va a detener. Esa entrada fue eliminada días después. ¿Casualidad? ¿Misticismo barato? ¿O sensibilidad espiritual real? Lo que es seguro es que esa noche se selló una imagen que va a quedar como una de las más fuertes del siglo XXI. Una imagen de fe, pero también de advertencia. No había visto estas imágenes, aunque confieso que soy creyente, pero ya no asisto a misa. Saludos, Jacqueline. La música que te hace sentir. Interesante conocer un poco de las actividades en el Vaticano. La verdad que sí, aunque algunas no son tan afortunadas como nos gustaría escuchar. Saludos Dami Guerrero, te mando un abrazo. Saludos Santi.
Algunos dicen que va a ser o africano o italiano. Si llega a ser italiano y se llama Pedro, posiblemente sea el último papa según... Opa, ¿según quién? ¿Acaso alguien habría predicho un papa italiano con un nombre Pedro? Saludos, Luciano, ¿cómo estás? ¿Cómo andan? Saludos, Tania. Dai, hermosa, ya está tu mensaje fijado, por supuesto. Saludos, Ana Martínez, Lorena, gracias por estar acá, gracias por sus likes, ayudan mucho. Espero que les esté gustando la lectura. Francisco y los enemigos dentro del Vaticano. Vamos a poner otro video de fondo mientras, así hacemos dinámico el asunto. Este es el que más me gusta. Es impresionante este. Encima es del, Canal Vatican, supongo que es el... no sé si ese es un canal muy oficial. Pero las imágenes son claramente oficiales. Ok. Francisco no fue un papa cualquiera, pero tampoco fue un papa querido por todos. De hecho, desde que asumió el pontificado, fue rodeado por una tormenta interna que pocos se atrevían a nombrar, pero muchos operaron desde las sombras. La Iglesia, aunque muchos la imaginan como un templo de unidad, es una institución que también tiene luchas de poder, sectores, alianzas y traiciones. Y Francisco no venía, de la aristocracia clerical, no era un príncipe de la Iglesia, era jesuita y latinoamericano. Dos palabras que dentro de ciertos sectores vaticanos son casi sinónimos de subversión. Los primeros años de su papado fueron de gestos, pero también de purgas silenciosas. En 2014 ordenó una auditoría al Instituto para las Obras de Religión, conocido como el Banco del Vaticano, lo que derivó en el cierre de más de 5.000 cuentas, algunas de ellas con titulares anónimos, otras con vínculos a grupos sospechados de lavado de dinero. Esto no fue un acto administrativo, fue una declaración de guerra, y no tardó en llegar una respuesta. En 2018, el arzobispo Carlo María Viganò, ex nuncio apostólico de Washington, publicó una carta abierta de 11 páginas. En ella, no solo acusaba a Francisco de encubrir al cardenal Theodore McCarrick, acusado de abusos, sino que pedía abusos graves, sino que pedía directamente su renuncia. El Papa sabía y no hizo nada, escribió Viganò. Y desde entonces desapareció literalmente. Se recluyó en un lugar no revelado, diciendo que temía por su vida. Pero Viganò no era un loco aislado. Era la punta de un iceberg. Un representante visible de una red interna ultraconservadora que nunca aceptó el papado de Francisco. Algunos lo acusaban de progre, de marxista, de demagogo populista o demagogo populista. Otros, incluso dentro del clero, llegaron a llamarlo el anticristo vestido de blanco. Algunos deben acordarse de otros apodos que le han dado figuras de poder. En paralelo, se hablaba de la llamada Mafia Lavanda, una supuesta red de cardenales homosexuales con poder dentro del Vaticano que se habrían sentido amenazados por las reformas de Francisco. La existencia de esta red fue mencionada tanto por Viganò como por autores como Frederick Martel, quien escribió un libro revelador, Sodoma.
Francisco nunca confirmó ni negó su existencia, pero en más de una ocasión dijo que el diablo actúa dentro de la iglesia. Y como si fuera poco, desde afuera también le llovieron enemigos. Steve Bannon, el ex asesor de Donald Trump, financió durante años campañas para desacreditar al Papa en medios conservadores de Europa. La razón: su discurso a favor de los inmigrantes, su denuncia de la economía que mata y su crítica al nacionalismo. Para muchos, Francisco se había metido en terrenos que no le correspondían. Para otros, era el único que se animaba a hablar. Pero entre tanta presión, Francisco resistió. Nunca respondió directamente a las acusaciones. Nunca nombró a sus detractores. Pero cada vez que se paraba frente al micrófono y hablaba de hipocresía interna, de espíritu de división o de la lepra del clero, estaba diciendo mucho más de lo que parece. ¿Fue un papa reformista o un hombre que intentó enfrentar una estructura impenetrable y terminó absorbido por ella? Capaz un poco de las dos cosas. Pero lo que está claro es que Francisco no murió sin enemigos. Y hoy, mientras el Vaticano se viste de luto, algunos no lloran. Algunos respiran en silencio, porque con su muerte también muere un obstáculo. ¿Hay lugar real para una transformación real dentro del Vaticano? ¿Por qué causó tanto rechazo Francisco dentro de su propia institución? ¿Crees que Francisco fue víctima de una operación interna? Son las 3 preguntas que me hago en este bloque que hemos hecho en esta investigación. ¿Cuántos secretos se habrán ido también? Llegamos al punto más misterioso de la noche. Espero que les esté gustando este relato, con análisis de la perspectiva que tenemos del Vaticano como institución de poder, también, además de una institución religiosa, ¿no? La más grande e influyente. Malaquías. La profecía de San Malaquías. ¿Era Francisco el último papa? Desde el siglo XII, una lista circula entre los muros del Vaticano, escrita por un hombre que dijo haber recibido visiones directas del futuro. Su nombre: San Malaquías, un arzobispo irlandés que, según la leyenda, durante una visita a Roma, fue golpeado por una serie de revelaciones místicas. 112 frases crípticas, cada una representando a un futuro papa. Y no cualquier lista, sino la que, según muchos, anticipa no solo el final del papado, sino del mundo. La lista de San Malaquías fue publicada recién en 1595, casi 450 años después de su supuesta escritura. Durante siglos fue vista como una curiosidad, pero con el paso del tiempo, las coincidencias empezaron a acumularse. Por ejemplo, el lema número 110, de Gloria Olivae, se asoció con Benedicto XVI, cuyo escudo llevaba la rama del olivo. El 111, Juan Pablo II, del trabajo del sol, nació y fue enterrado durante eclipses solares. Y luego llegó el último nombre, el número 112, Petrus Romanus.
Pedro el Romano. La descripción es corta, precisa, aterradora. En la persecución final de la Santa Iglesia romana, se sentará Pedro el Romano, quien pastoreará a sus ovejas entre muchas tribulaciones. Luego, la ciudad de las 7 colinas será destruida, y el juez temible juzgará a su pueblo. Fin. Y aquí es donde entraría Francisco, porque aunque no adoptó el nombre de Pedro, muchos vieron en él señales asociadas al último papa. Primero es el 112, o sea, el 112º papa desde Celestino II, el primero listado por Malaquías. Segundo, es el primer papa jesuita, y los jesuitas son conocidos en el argot clerical como la Orden Negra. Y tercero, eligió el nombre de San Francisco de Asís, el mismo que una leyenda apócrifa medieval asociaba con una visión apocalíptica: el colapso de la iglesia. Algunos teólogos más atrevidos incluso señalaron que Pedro el Romano no sería un nombre literal, sino un símbolo. Pedro, el pastor original; Romano, el que regresa a Roma para cerrar el ciclo. ¿Acaso Francisco, nacido en América pero de sangre italiana, no cumplía esa figura simbólica? Y hay más. Nació el 17 de septiembre de 1936. Según ciertos cálculos esotéricos, esa fecha marcaría una alineación planetaria que solo se repite una vez cada 333 años. Para algunos un número divino, para otros una advertencia. Durante su papado, Francisco fue el único papa que convivió con su predecesor aún vivo, Benedicto XVI. Y en la última década, muchos movimientos católicos disidentes aseguraron que ya estábamos en los tiempos finales y que el próximo papa, o el mismo Francisco, marcaría el fin del papado como institución. Y acá aparece un elemento, o el elemento más perturbador. La profecía no habló de la muerte de Pedro el Romano. Habla de la destrucción de Roma, la ciudad de las 7 colinas. Y en medio de guerras, colapsos morales, división dentro de la iglesia y profecías antiguas, muchos creen que el ciclo se está cerrando. La pregunta no es si Francisco fue el último papa real, sino si el próximo será el primero de algo diferente, de algo distinto. ¿Un falso papa? ¿Un pontífice títere de poderes mundanos? ¿Un líder que destrone la fe desde adentro? La profecía no lo aclara. Solo dice que después viene el juicio. ¿Conocías la profecía de San Malaquías antes de este directo? ¿Crees que Francisco fue el último papa? ¿Qué interpretación le das a Pedro el Romano? ¿Simbólica o literal? ¿Y qué significa la parte final, la destrucción de Roma? Benedicto XVI, la renuncia y un golpe dentro del Vaticano.